Aprendizaje automático. Es posible que hayas oído utilizar indistintamente los términos aprendizaje automático e IA y te preguntes, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay diferencias y es importante entenderlas. La inteligencia artificial se refiere a la inteligencia que muestran el software y las máquinas. El aprendizaje automático, por otro lado, es un subconjunto de la IA. Esto significa que, si bien todo aprendizaje automático es IA, no toda IA implica aprendizaje automático. El aprendizaje automático es un tipo de IA en el que una máquina aprende de los datos que se le han proporcionado y puede identificar patrones en esos datos. El aprendizaje automático es también el proceso mediante el cual las máquinas aprenden de los datos y mejoran su rendimiento con el tiempo. Utiliza distintos tipos de técnicas, como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El término aprendizaje automático fue acuñado por Arthur Samuel en 1959. Samuel, pionero estadounidense en el campo de los juegos de ordenador y la IA, creó un programa que jugaba a las damas contra sí mismo. La máquina analizaba el juego mediante jugadas repetitivas, identificando estrategias para ganar y evitar pérdidas. A base de jugar y aprender qué hacer para ganar o no, empezó a detectar patrones recurrentes y a seguir cada vez más una pauta. Para lograrlo, Samuel tuvo que recurrir a las matemáticas. Conceptos como el álgebra lineal, el cálculo, la probabilidad y la estadística desempeñan un papel crucial para entender cómo los algoritmos de aprendizaje automático aprenden de los datos y hacen predicciones. Estos conceptos matemáticos ayudan a optimizar el rendimiento del modelo, entender las relaciones entre los datos y a hacer predicciones precisas. Este juego de damas es un buen ejemplo de programa de aprendizaje automático. Fue aprendiendo de sus experiencias, replicando resultados exitosos en otros juegos y refinando su rendimiento con el tiempo. Consideremos la analogía de aprender a montar en bicicleta. Cuando se aprende a montar en bicicleta, es posible que se empiece con bicicletas con ruedines. Estos ruedines de entrenamiento son como el conjunto inicial de datos que introducimos en el modelo de aprendizaje automático. Proporcionan la orientación básica y la estabilidad que el modelo necesita para empezar a aprender. A medida que practicas más y más, empiezas a entender cómo equilibrarte, cuándo pedalear y cómo dirigir. Es como cuando un modelo de aprendizaje automático empieza a reconocer patrones y relaciones en los datos durante el proceso de entrenamiento. Con el tiempo, los ruedines se quitan. Ahora ya no montas la misma bicicleta de la misma manera. Te estás adaptando a situaciones diferentes. Tal vez estés montando en un camino montañoso o pedaleando por un parque lleno de gente. Del mismo modo, un modelo de aprendizaje automático utiliza los patrones que ha aprendido para adaptarse a nuevos datos y hacer predicciones precisas o realizar tareas para las que fue diseñado. Al igual que puedes montar en distintas bicicletas después de haber aprendido la habilidad, un modelo de aprendizaje automático puede aplicar su aprendizaje a problemas diferentes pero relacionados. La bicicleta que montas hoy puede no ser la misma en la que aprendiste, pero la habilidad que aprendiste se aplica a todas partes. El concepto fundamental del aprendizaje automático consiste en que cuando un modelo aprende de los datos, identifica patrones y los utiliza para hacer predicciones o tomar decisiones. Al igual que el programa de damas de Samuel, los modelos de aprendizaje automático mejoran su rendimiento con el tiempo a través del aprendizaje y la adaptación continuos. Así que recuerda, todo aprendizaje automático es IA. Pero no toda la IA es aprendizaje automático, y el aprendizaje automático se divide en diferentes tipos, como el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo.